veces gobernador de la provincia de Salta, Sí. fue diputado nacional, bueno, en su momento manifestó su deseo de pelear por la presidencia de la Nación. Estamos hablando de Juan Manuel Urtubey. ¿Nos escucha Urtubey? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ese gobernador? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Lo primero que me gustaría conocer es su opinión, finalmente, sobre cómo de alguna manera terminó la interna del PJ en tribunales y con una sola lista avalada. La verdad es que todo el proceso fue un desatino total. ¿Por qué? Porque en el contexto que vive la Argentina, con los problemas que hoy tenemos y la fuerte crisis en términos de legitimidad del Partido Justicialista, responderle a la demanda de la sociedad respecto de a ver cómo reconstruimos un peronismo que tenga que ver con la demanda ciudadana y no con la vocación de poder de los dirigentes, responderle a eso a través de una discusión de saldo y retazos de poder partidario, a mí me pareció que no, por lo menos no me pareció atinado. Entendamos que a nivel nacional la última interna que tuvimos fue en el año 88, o sea, yo sinceramente creo que alentar una profunda renovación, pero eso no se hace en una interna partidaria cerrada, discutiendo posiciones de poder, sino de cara a la gente. Y por ejemplo, ¿qué cosa cree que debería hacerse en vez de una interna partidaria para lograr esa renovación? Y para mí lo que hay que hacer es, lo primero que el peronismo, a mi juicio, tenemos que hacer es de qué manera reconstruimos nuestro vínculo con la sociedad. ¿Cómo se hace eso? Esencialmente entendiendo que en la Argentina hay que reconfigurar al peronismo en términos de la agenda ciudadana de hoy, porque el peronismo lamentablemente quedó como una expresión virtualmente conservadora de poder, y eso no atrae a nadie. Entonces yo soy optimista respecto del futuro. Esencialmente lo que está pasando en la Argentina hoy requiere de todos, acá no sobra nadie, digamos, en definitiva no podemos plantear que vamos a solucionar los problemas de la Argentina dejando a alguien afuera. Entonces, en ese sentido creo que ¿cómo se reconstruye el vínculo? Legitimando nuevos dirigentes. Para eso tenemos una elección el año que viene, tenemos un proceso electoral en cada una de las 24 provincias argentinas, y ahí probablemente puedan surgir referentes que llevarán a la institucionalidad los nuevos desafíos que tenemos por delante, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo está? Carla Alfonso lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, tratando de hacer también llegar a los jujeños la opinión de usted sobre el panorama a nivel nacional. Entendemos de que la llegada de La Libertad Avanza fue una necesidad también de hacer una autocrítica, no solamente para el Partido Justicialista, sino también para la Unión Cívica Radical, para los funcionarios, para aquellos que han pasado, y en el caso de usted como gobernador, que han sido autoridades, que han ocupado un espacio político, y que también esta necesidad, bien lo decía usted, de reconstruir y reestructurar un partido histórico que también sea una forma, como quien dice, de buscar la contención y extender la mano a aquellos que se ven totalmente avasallados con La Libertad Avanza en una gestión que va avanzando a pasos agigantados sobre los más vulnerables. Definitivamente, lo primero que tenemos que entender es que esto que pasa es producto esencialmente de un pésimo gobierno anterior y de aquellos que éramos opositores al gobierno anterior, que no logramos construir una alternativa sustentable que la gente diga es por acá. Entonces, esto en alguna medida es producto de un fracaso colectivo del cual nos tenemos que hacer cargo. Coincido 100% con lo que estabas planteando. Ahora, una vez que eso está, lo que tenemos que pensar es cómo nosotros planteamos una alternativa sustentable en la Argentina, porque ahí es donde viene la gran discusión. ¿Qué tiene que hacer el peronismo? ¿Construir la resistencia para tratar de resistir a las políticas de Milei, o construir una alternativa superadora que pueda realmente ofrecerle un futuro posible a los argentinos? Para mí ese es el gran desafío, porque si nos quedamos solamente en a ver de qué manera resistimos, lo que estamos planteando es un final
ya total y absolutamente cantado, que es un gobierno llevándose por adelante gran parte de todo lo que ha significado los derechos sociales que no son patrimonio del peronismo, sino que durante todo el siglo XX se plantearon en la Argentina. Entonces, yo considero que el peronismo debe primero salir de su mirada refractaria a acuerdos con otros partidos políticos. Segundo, tenemos que entender que lo que nos va a sacar adelante es la posibilidad de que en la Argentina podamos decirle que la gran mayoría de aquellos que tenemos miradas más o menos parecidas podemos trabajar juntos. Pregunto, ¿hasta ahora lo logramos? No. Bueno, hay que empezar a pensar en lograrlo. Y Urtubey, le pregunto, usted habló de la posibilidad de nuevos liderazgos, de que surjan personas que puedan competir, digamos, electoralmente con fuerza. ¿Cuáles podrían ser hoy algunas de esas personas que a lo mejor no se menciona tanto y usted los ve con potencial? Yo soy un convencido que lo que nos va a salvar a los argentinos es un federalismo de concertación. La Argentina está, digamos, el sistema político argentino está obturado desde una conducción cerrada que, por cierto, muy ambacéntrica en la zona metropolitana de Buenos Aires, no está conteniendo gran parte del reclamo de la Argentina. ¿Por qué digo que lo podemos hacer? Porque el año que viene tenemos elecciones y probablemente podamos encontrar a referentes que van a o relegitimarse o legitimarse a partir del año que viene en una elección en donde ya son posteriores a lo que significó el hecho nuevo en la política argentina, que fue la aparición de Javier Milei. O sea, ¿podemos hablar de Schiaretti y Urtubey, perdón? Entre otros, puede haber muchos dirigentes, pero esencialmente lo que nosotros necesitamos es entender la necesidad de una construcción colectiva. A nosotros no nos va a sacar adelante reemplazar a un liderazgo mesiánico con otro liderazgo mesiánico. Claro. Tenemos que ponernos los pantalones largos y construir una renovación política. El peronismo lo hizo esto cuando hace muchos años, a la salida de la dictadura, cuando gana Alfonsín, lo que fue el proceso de la renovación política. La renovación no tenía un liderazgo de una persona. Había una camada de dirigentes que dijeron vamos a construir juntos este proceso. Después, muchos años después, vino el proceso interno y se eligieron candidatos y demás, pero la Argentina tiene que vivir ese proceso de renovación. Y el peronismo debe colaborar, repito, cuando hablo del peronismo, porque yo hablo desde el peronismo, pero sí, no alcanza con el peronismo solo. Y ahí es una de las cosas que tenemos que entender. Vos fíjate que desde que tenemos segunda vuelta en la Argentina, el peronismo perdió todas las segundas vueltas. Tal cual. Porque somos refractarios a acuerdos con otros partidos, somos refractarios a acuerdos con otros sectores, y hay que modificar esa mala mirada, porque si no, en definitiva, vas a terminar siendo funcional al actual gobierno, ¿no? Exactamente. Y Juan Manuel, antes hablábamos de las grietas, ¿no? Por un lado los kirchneristas y por el otro lado los antikirchneristas, y hoy hablamos de la casta. También hay una necesidad de escuchar al interior, porque siempre todo se centra en Buenos Aires, pero ¿qué es lo que pasa con las provincias que están más alejadas? Sin ir más lejos, Salta, Jujuy y Tierra del Fuego terminan siendo las más postergadas y que afecta directamente a nuestra sociedad, que se ve no solamente que no llegan los alimentos, sino también que las escuelas están deterioradas, la educación está deteriorada, y ahora cuando hablamos de educación también hablar sobre el acceso a la universidad. Son algunos detalles, y bien lo decía usted, guerras ganadas que tuvo la historia de nuestro país y que hoy se ven pisoteadas, pero además de eso, la voz del interior era una necesidad, y que nosotros por ahí veíamos esto como que muchos peronistas apoyaban a Quintela justamente porque desde el interior venía trabajando fuertemente, escuchando las voces de otros actores del peronismo. Sí, yo lo que creo cuando te hablo del federalismo de concertación pienso en eso, pienso en que en cada una de las provincias argentinas debemos empezar a construir esa mirada, porque lamentablemente eso que nosotros pertenecemos a una no ha peleado por gran parte de todas esas luchas y conquistas sociales, sino que las heredamos de nuestros mayores, porque en definitiva por una cuestión de edad. Entonces, hoy está buenísimo que nuestra sociedad diga, a ver, yo voy a vivir con esos derechos porque quiero efectivamente tenerlos, pero uno de los temas
que tiene que ver con lo que vos decís, es una de esas cosas es la construcción de una Argentina federal. Por eso yo hablo de federalismo de concertación, porque no lo podemos esperar de arriba para abajo, porque arriba no hay nada. Hay que construirlo de abajo para arriba. Y no es algo lírico, utópico, no. Eso es una realidad de poder y la tenemos que construir desde cada una de las provincias argentinas. Por eso es, repito, no alcanza solo con el peronismo, lo tenemos que hacer con otros. En definitiva tiene que ver con una cuestión de agenda casi ya no de personas, porque ya nos pasó en la Argentina que llegaron provincianos y terminaron siendo más centralistas que los porteños. El problema ¿cuál es? Vos fijate la última elección. Cuando vos te sentás a ver el resultado, el mayor porcentaje de votos del actual gobierno lo obtiene desde el interior, sí, y desde el interior profundo. ¿Por qué? Porque estábamos todos cansados, bueno, los que votaron, cansados de un sistema en donde parecía que todo se centraba en Buenos Aires. El último gobierno nacional, el anterior, eran todos gobiernos concebidos desde Buenos Aires con lógica porteña. Entonces la gente dijo, bueno, apostemos a algo nuevo. Bueno, eso algo nuevo terminó siendo otro porteño peor. Y otro porteño, que es Javier Milei. Sí, y aparte, ¿cuál es el problema? La ideología imperante, liberal, de ausencia del Estado y demás, ¿a quiénes nos pega más? A nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos va a ordenar el mercado, porque nuestro mercado es mínimo, claro, es inexistente al lado del mercado que puede haber en Buenos Aires o en algún otro lugar. Entonces, ¿a dónde nos pega más este tipo de políticas? A nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un Estado que pueda articular, el mercado no va a construirse una escuela, ni un puente para ir a una localidad, ni un camino, ni un hospital. Ahora, eso lo tiene que hacer el Estado. Urtubey, usted bien mencionaba, ¿no? Yo hacía un raconto. Tenemos a Milei, que es porteño. Tuvimos el candidato a presidente al expresidente Alberto Fernández, que es porteño. El anterior candidato del peronismo fue Daniel Scioli, bonaerense. Y todo indicaría que el peronista hoy mejor posicionado es otro bonaerense, que sería Axel Kicillof. ¿Cómo ve usted al gobernador bonaerense en materia electoral? Mira, lo de siempre cuando nosotros tenemos un proceso electoral, siempre, toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, desde el año 83, desde que estoy en política, siempre decimos, y el futuro del gobernador de Buenos Aires, después nunca es. Es verdad eso. Salvo Duhalde, que no lo eligieron, digamos. Claro, exactamente, que fue un emergente de una fuerte crisis que vivió la Argentina. Por eso digo, me parece que hay que animarse a construir, y no desde una lógica personalista. ¿Qué es lo positivo de lo que estamos viviendo con la actual Argentina? Es, por lo menos lo que yo siento, la discusión tan profunda de ideas tan distintas en la Argentina a los que nosotros estamos acostumbrados, digamos, este ideario liberal, que ya no es neoliberal, es liberal, que te pone en blanco sobre negro las cosas. Entonces, hoy, el motivador en la política tiene más que ver con ideas, modelo de país, que con personas. Puede ser que esto termine siendo, al final del camino, un condicionamiento favorable que nos haga madurar y que empecemos a pensar que es más importante discutir de ideas que de personas, ¿no? Bueno. Juan Manuel, en este camino de discutir ideas, de discutir personas, de hacerle frente a la crisis de representación, que tenemos con pésimos resultados, si lo podemos decir de esa forma, ¿cómo sigue el camino, por lo menos desde lo personal, desde usted, para poder alcanzar también y tener de alguna u otra forma un lugar de contención? Porque se espera eso, ¿no? De que los partidos tengan nuevamente la representatividad, pero la contención para los afiliados y para aquellos que se sienten representados por cada uno de los partidos estos históricos. Yo y estoy haciéndolo, a trabajar incansablemente para construir un frente lo más abierto, plural, democrático posible, para que el Partido Justicialista sea parte de ese frente abierto, plural, porque si el Partido Justicialista no es parte de un frente realmente amplio, al final del camino, como decía recién, vamos a terminar siendo funcionales a la continuidad del actual gobierno. Voy a trabajar en eso. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el año que viene lo que se escuche sea la voz de los provincianos, porque si vos en la próxima elección lo que tenés
es que los delegados del gobierno nacional en cada una de las provincias son los que imponen criterios, en definitiva olvidémonos del federalismo. Por eso mi planteo es, y en eso me importa poco los partidos políticos, es que la mirada federal es la que prime en el próximo Congreso. Y en eso estoy trabajando, no solo en mi provincia, sino recorriendo muchas provincias argentinas, colaborando en esa empresa. ¿Y va a ser candidato a diputado, Urtubey? No, no tengo vocación de ser candidato. Yo fui 2 veces diputado nacional, 3 veces gobernador, también fui diputado provincial, o sea, soy agradecido al pueblo de Salta. Todo lo que yo pueda hacer ayudando, sin pelear posiciones de poder, creo que va a servir mucho más. Bueno, la verdad, para escuchar a un político que dice abiertamente esto es raro y también un poco saludable y extraño. Muchas gracias, Urtubey, por esta favor, conversación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, chao. Hello. Bueno, el ex 3 veces gobernador de Salta, él bien lo decía, 2 veces diputado nacional, diputado provincial, fue candidato a vicepresidente de la Nación en la última elección, acompañando al gringo Schiaretti de Córdoba. Definiciones, a ver, cosas que a mí me quedaron. Primero esto del federalismo, ¿no? De dejemos de construir solo a partir de Buenos Aires, da el ejemplo de todos los presidentes de Buenos Aires y de alguna manera le da indirectamente un revés a Axel Kicillof, diciendo, bueno, siempre se habla de la provincia de Buenos Aires y nunca es. Eso por un lado, ¿no? De alguna manera mostró una